El agudo silbato resonó en las paredes del silencioso gimnasio, pero la verdadera tensión en la sala no tenía nada que ver con el inicio del entrenamiento, sino con la persona que acababa de entrar. Durante semanas, los titulares se habían visto alimentados por rumores, celos y especulaciones constantes sobre si este momento llegaría, pero de repente, las conversaciones dejaron de significar nada, porque ahora el propio juego tenía que responder a las preguntas. En el instante en que Caitlin Clark pisó la cancha para su primera experiencia real dentro del entorno de la Selección Nacional Femenina de Baloncesto de Estados Unidos, según fuentes internas, la atmósfera cambió por completo. No se trataba simplemente de una novata que llegaba para aprender de las veteranas. Era un fenómeno que entraba en una sala llena de estrellas condecoradas que habían pasado semanas diciéndoles a los periodistas que no estaba lista para este nivel. Todas las miradas se posaron en la entrenadora Cheryl Reed, porque la gente se preguntaba si la duda que había insinuado en las entrevistas se manifestaría durante el entrenamiento. Según quienes estaban en el gimnasio, el cuerpo técnico no recibió el momento con sonrisas ni ánimos. Lo que Clark recibió fue una mirada fría y evaluadora, y la tensión rápidamente se volvió casi insoportable. Lo que sucedió a continuación comenzó a dar forma a lo que muchos creen que podría convertirse en uno de los capítulos más controvertidos del baloncesto femenino moderno. No fue un entrenamiento más, se sintió como un campo de pruebas. Para entender por qué el primer día fue tan electrizante, hay que comprender la presión que se había acumulado mucho antes de que se atara los zapatos. La historia nunca se trató solo de talento, sino de jerarquía. Leyendas del deporte, como Diana Taurasi, habían advertido públicamente que la realidad en el mundo profesional sería muy diferente del dominio universitario. De pie al otro lado de la línea de media cancha, esas palabras se sintieron menos como un consejo y más como un desafío. No fue una orientación acogedora, se sintió como un desafío. Los informes del entrenamiento a puerta cerrada sugerían que la intensidad física aumentó a un nivel normalmente reservado para las batallas de playoffs, no para un simple entrenamiento de pretemporada. Cada vez que Clark subía el balón, las defensas se cerraban agresivamente, convirtiendo cada regate en una lucha por el espacio. Sin embargo, el momento más revelador llegó cuando absorbió una secuencia de contacto particularmente dura. El entrenador Reed no detuvo la acción. El silbato nunca sonó. El silencio resonó por el gimnasio y transmitió un mensaje contundente a todos los espectadores. Si quieres un lugar aquí, sobrevives a la tormenta. Parecía una iniciación, tal vez incluso un intento deliberado de desconcertar a la novata antes de que pudiera asentarse. Pero quienes la evaluaban rápidamente se dieron cuenta de que tal vez habían subestimado a quien se enfrentaban. La mayoría de las jugadoras de primer año en esa situación se encogerían, moverían el balón rápidamente y cederían ante los veteranos olímpicos que las rodeaban. Clark hizo lo contrario. Extendió la defensa cada vez más lejos de la canasta, obligando a todos a respetar su alcance. Los testigos describieron un momento después de que perdiera el equilibrio durante una posesión. En lugar de dudar, se colocó con calma varios metros detrás de la línea de 3 puntos de la NBA, se levantó sin pensarlo 2 veces y lanzó el tiro. El balón atravesó la red con precisión. En ese instante, todo el gimnasio quedó en silencio. Este es el momento donde la dinámica debería haberse movido o donde estaba el entrenador. Debería haber asentido con respeto. Pero las fuentes dicen que la reacción se mantuvo estoica, casi despectivo. Parecía que para el cuerpo técnico, el talento de Clark no era un don para ser utilizado. Era un problema a ser gestionado. Esta desconexión entre lo que los aficionados vieron, un talento generacional, y lo que vieron los directivos del equipo de Estados Unidos fue una fuerza disruptiva. Comenzó allí mismo en esas primeras horas de campamento. No fue sobre si era lo suficientemente buena, y se trataba de si ella encajaba en la cultura. Habían pasado 20 años construyéndolo. La palabra cultura se convirtió en el escudo del el cuerpo técnico solía desviar cada pregunta. Pero mirando hacia atrás a esa primera día, es difícil no verlo como guardia de seguridad. Los veteranos habían pagado sus cuotas, esperaron su turno y jugaron en ligas extranjeras durante años para ganar sus manchas. Clark entró con un enorme acuerdo con Nike y millones de fans antes jugando un solo minuto profesional. El resentimiento en la sala no era solo un rumor. Era palpable. Se podía ver. En la forma en que la pelota se movía o no se movía cuando ella estaba en el suelo.
Había tramos donde Quark estaría completamente abierto en la banda, con las manos preparadas y el balón se balancearía en el sentido opuesto dirección. Fue un clásico congelamiento, una táctica tan antigua como el juego mismo. Utilizaba decirle a un jugador que no es parte del equipo círculo íntimo todavía. Y la persona controlando ese flujo, el uno responsable de integrar las piezas, que era el entrenador Reed. Su negativa a intervenir en estos momentos para forzar a veteranos para integrar el novato fue el primera ficha de dominó en la cadena de eventos que condujo al desaire olímpico. Levantó una pregunta que todavía se debate hoy. ¿El objetivo era construir lo mejor equipo posible o el objetivo era demostrar un punto? Porque si el objetivo era ganar, ignorando al tirador más peligroso del planeta parece una táctica fracaso. Pero si el objetivo era humillar a un superestrella y luego el plan estaba funcionando perfectamente. Sin embargo, hay un giro en esta historia que el cuerpo técnico no lo anticipé. Mientras estaban ocupados tratando de enseñarle a Quark una lección sobre en realidad, el resto del mundo era viendo las imágenes. Clips de Quark haciendo jugadas en ventanas estrechas a pesar de la falta de química empezó circulando. La narrativa comenzó a voltear. No fue Quark quien miró por la ventana. Lugar. Era el sistema que parecía rígido y anticuado. El estilo del equipo estadounidense se basa en el movimiento del balón, a la defensa y la química, pero también depende de tener a los mejores jugadores. Por tratar a Quark como una carga en lugar de un activo desde el primer día, el cuerpo técnico se pintaron a sí mismos en un rincón. Cuando finalmente se tomó la decisión de marcharse la sacó de la lista olímpica, la justificación fueron razones de baloncesto. Citaron la experiencia, la defensa y fisicalidad. Pero cualquiera que supiera lo que pasó en esas primeras sesiones sabíamos la verdad. Era personal. Se trataba de la vibra en ese gimnasio el primer día. Que ellos no querían el circo. No querían las cámaras. No quisieron responder. Preguntas sobre por qué el novato fue ganando minutos sobre las leyendas. Pero la ironía es amarga. Al intentar evitar la distracción, crearon una masiva 1. La ausencia de Quark se convirtió en una historia más grande que la presencia del equipo real. Y como la temporada de la WNBA progresó y Quark comenzó a destrozarse registros de asistencia y registros de puntuación, mejorando que ella pudiera manejar la fisicalidad y la realidad. Esa primera el día en el campamento empezó a parecer muy diferente. En retrospectiva, parecía menos como un novato luchando y más como el cuerpo técnico está perdiendo el tren. Vamos. Profundizar en la interacción específica entre Quark y Diana Taurasi porque este era el enfrentamiento que todos querían. Mira. Taurasi es la cabra, la indiscutible reina del baloncesto estadounidense. Su palabra es ley. Cuando dijo que la realidad se acercaba, no era una amenaza. Era una promesa. En ese primer día cuando se enfrentaron, fue un choque de épocas. Taurasi juega con un grano y una rugosidad que define el vieja escuela. Quark juega con ritmo y espacio. Cuando se enfrentaron, no era solo baloncesto. Era filosófico. Hubo momentos en los que Taurasi utilizó su fuerza para intimidar a Quark, obligándolo a pérdidas de balón, lo que demuestra su punto de que la WNBA es una liga femenina adulta. Y a los entrenadores les encantó. Validó su vacilación y podrían señalar a aquellos momentos y decir, ¿ves? Ella no está lista. Pero ignoraron el otro lado de la moneda. Ignoraron los momentos en los que Quark pasó por encima de la defensa o se coló un pase de punta de aguja que solo unos pocos los jugadores de la historia podrían hacer. Ellos seleccionó cuidadosamente las luchas para justificarlas la narrativa. Es un juego peligroso. Juega cuando el jugador del que estás dudando tiene el respaldo de millones de fanáticos y las estadísticas lo respaldan. La tensión alcanzó un punto de ebullición durante el juegos de práctica. Y tuviste una situación donde el equipo selecto, el más joven los jugadores, a menudo, daban la voz principal. La lista es una carrera por su dinero, en gran medida impulsados por esa nueva energía. Informe sugerir que en más de una ocasión, el equipo más joven con Quark a la cabeza en realidad, el punto superó a los veteranos. Esta es la parte de la historia que rara vez se cuenta.
Imagínese la escena, las leyendas olímpicas, la dinastía invicta siendo expulsado del suelo por un grupo de los prometedores liderados por el novato que se negó a respetar. Y eso no es algo que el entrenador Reev podría haber sido feliz por ello. Desafía a la jerarquía. Sugiere que el futuro ya está aquí y el presente es reteniéndolo. En lugar de abrazarlo ese fuego competitivo, la reacción fue para reprimir. Las rotaciones cambiaron. Las alineaciones se cambiaron. Parecía que control de daños. No podían dejar que el narrativa sale que el novato era cocinando a los veterinarios. Entonces, las prácticas se volvió más cerrado, el acceso de los medios más restringido. Y trataron de poner un tapa de la olla hirviendo, pero el vapor ya estaba escapando. Y tenemos que hablar del aspecto de los celos porque es el elefante en la habitación. Los deportistas profesionales son humanos. Ellos tienen egos. Cuando un joven de 22 años entra y consigue inmediatamente el trato de zapatos, el jets privados, y los titulares, genera resentimiento. Es natural. Pero un gran entrenador gestiona ese resentimiento. Un gran entrenador lo canaliza hacia competencia. Lo que vimos en esa primera día y en las semanas que siguieron fue un fracaso de la gestión. En lugar de cerrar la brecha entre la vieja guardia y la nueva ola, el cuerpo técnico lo ampliaron. Eligieron un lado. Ellos eligió la lealtad al pasado por encima de la potencial del futuro. Y claro, equipo Estados Unidos ganó el oro. Apenas. Vencieron a Francia, pero ganaron. Los apologistas dirán, marcador, ganamos. Entonces, la decisión fue correcta. Pero lo fue. El margen de victoria fue muy estrecho. La ofensiva por momentos pareció estancada. Faltaba la chispa. Y cada vez la ofensiva se estancó. Millones de espectadores estaban pensando lo mismo. Clark habría hecho ese pase. Clark lo haría haber pegado ese tiro. La sombra de la niña que había quedado en casa se cernía sobre él todo el torneo. Y todo vuelve a esa primera impresión. Si el entrenador Reev había abrazado a Clark el primer día, si ella les había dicho a los veteranos, este chico es especial. Hagámosla una de nosotros. Todo el verano habría sido diferente. Imagínese una alineación con Taurasi y Stewart, Wilson y Clark. Habría sido imparable. Habría sido un paso de la antorcha. En cambio, obtuvimos una indiferencia y una pesadilla de relaciones públicas. Ahora, mientras miramos hacia el futuro, hacia 2028, la dinámica ha cambiado por completo. Clark no es el novato sin experiencia, ya no está. Ella es el primer equipo de toda la WNBA. Ella es la cara de la liga. El poder ha cambiado. La próxima vez que camine en un campamento del equipo de Estados Unidos, el silencio no se acabará. Ser por escepticismo. Será por miedo. Pero ella tiene el apalancamiento ahora. Y el entrenador Reev o quien sea está entrenando al equipo para entonces tendrá para responder por cómo la trataron en el principio. Hay un dicho en deportes en los que el talento acaba triunfando. La política solo puede frenar la grandeza durante tanto tiempo. Ese primer día en el campamento fue un intento de humillar a Caitlin Clark, a ponerla en su lugar. Pero lo único que hizo fue alimentar el fuego. Le dio lo único, ella aún no tenía un chip en su hombro. Lo vimos en la segunda mitad de la WNBA. Temporada. Ella jugó enojada. Ella jugó como si tuviera algo que demostrarle a todo el mundo. Sola persona que dudó de ella en ese gimnasio de Estados Unidos. Y los resultados fueron aterradores. Para el resto de la liga. Ella giró la realidad, les devuelve el control. La realidad no era que no pudiera aguantar. La realidad era que no podían parar. Ella. Al reflexionar sobre esta saga, sirve como una historia de advertencia para los establecimientos. El juego evoluciona. El estilo de juego cambia. Si intentas luchas contra la marea, terminas ahogándote. El equipo de Estados Unidos sobrevivió a los Juegos Olímpicos, pero perdieron la guerra narrativa. Se distanciaron de una enorme nueva base de fans que Clark trajo consigo al deporte. ¿Y para qué? Para proteger.
Los sentimientos de los veteranos para demostrar un punto sobre el pago de cuotas. Parece un alto precio a pagar. Los rumores son: ya estamos pensando en el próximo ciclo. Se jubilarán los veteranos. Habrá un cambio de guardia. Se renovará el cuerpo técnico. Una cosa es seguro, que Caitlin Clark estará allí, dijo, y ella no estará buscando aprobación la próxima vez. Ella estará buscando para tomar el control. Ese primer día con el recepción helada y las aves duras serán recordado no como el día que Clark fue aturdido, pero como el día que el equipo de Estados Unidos creó su mayor problema. Era la historia de origen de un arco de villanos, pero en esta película, el villano es el que los fanáticos están animando a la marca Team USA. Se basa en el dominio, pero el dominio requiere adaptación. La decisión de dejar de lado a uno de los talentos más electrizantes que el deporte ha presenciado no hizo que el sistema pareciera poderoso, sino que expuso lo delicado que podría ser en realidad. Al intentar excluir a Caitlin Clark, el liderazgo de la Selección Nacional Femenina de Baloncesto de Estados Unidos reveló involuntariamente un problema más profundo. Una estructura que depende en gran medida de la jerarquía y la tradición, donde cada rol está cuidadosamente definido y rara vez se cuestiona. En el momento en que un talento generacional llega y altera ese orden, la tensión comienza a crecer de forma natural. Informes surgidos tras bambalinas describían reacciones sutiles pero reveladoras cada vez que se mencionaba el nombre de Clark, miradas de desaprobación por parte de los entrenadores, respuestas breves durante las entrevistas y un claro esfuerzo por minimizar sus logros. Para muchos observadores, creó la impresión de una organización que luchaba por procesar una realidad en constante cambio. La esperanza de los críticos parecía ser que el éxito de Clark se convirtiera en una exageración pasajera, un fenómeno mediático que se desvanecería una vez que se enfrentara al más alto nivel de competencia. Pero la realidad tiene una forma de corregir las narrativas. Sus estadísticas siguen destacando, los estadios se llenan cada vez que juega y las defensas se tensan visiblemente en cuanto cruza la media cancha. Esos momentos dicen más que cualquier conferencia de prensa. Cuando la entrenadora Cheryl Reeve tomó su firme decisión durante ese primer día intenso en el campamento, parecía una apuesta calculada basada en la creencia de que el sistema en sí siempre sería más grande que cualquier estrella individual. En el sentido inmediato, el éxito continuo del programa, incluyendo otra medalla de oro, hizo que esa apuesta pareciera justificada. Sin embargo, el impacto a largo plazo puede resultar mucho más complejo, porque la próxima generación de jugadoras está prestando mucha atención. Las jóvenes atletas que se incorporan al programa ven cómo se recibió a un talento único en su generación, ven la dinámica de poder en juego y, en silencio, toman notas mentales sobre cómo el sistema trata a quienes lo desafían. En ese momento, la idea de una hermandad unificada sufrió un sutil golpe, reemplazada por la percepción de un círculo íntimo que protege su lugar en la cima. Y cuando esa percepción se extiende, puede transformar lentamente la forma en que las futuras jugadoras ven todo el programa. Naturalmente, la pregunta más importante ahora es qué sucederá de ahora en adelante. ¿Suavizará Reeve su postura y reconocerá que el impacto de Clark merece un enfoque diferente, o se mantendrá firme la directiva y seguirá defendiendo su postura original? Si la historia sirve de guía, es improbable que se disculpe públicamente. Los competidores de élite rara vez admiten sus errores con tanta facilidad. En cambio, la explicación probablemente se convertirá en una narrativa familiar de entrenadores, que Clark necesitó la adversidad, que la presión y el escepticismo fueron necesarios para perfeccionar su juego, que el llamado amor duro fue parte de su crecimiento. Pero a muchos aficionados no les convence esa explicación. Desde su perspectiva, lo que sucedió se parecía menos a una mentoría y más a un rechazo, y momentos como ese suelen encender rivalidades que definen épocas enteras de un deporte. La próxima vez que el equipo estadounidense se reúna para el campamento de entrenamiento, el ambiente será completamente diferente. Las cámaras no solo captarán las jugadas en la cancha, sino que observarán el lenguaje corporal, los sutiles intercambios y cada mirada entre Clark y los entrenadores que alguna vez dudaron de ella. La inocencia de ese primer encuentro se ha esfumado. El siguiente primer día se sentirá menos como una presentación y más como un viaje de negocios, y Clark entrará al gimnasio plenamente consciente de su enorme influencia en la historia del programa. En muchos sentidos,
la controversia del campamento de entrenamiento nos recuerda que, incluso al más alto nivel, el deporte es profundamente humano. Tras las medallas y los campeonatos se esconden emociones como el orgullo, el instinto territorial y el miedo a lo desconocido. Clark representaba ese miedo. Su estilo de juego es intrépido y poco convencional, triples profundos lanzados sin dudarlo, ritmo implacable y decisiones arriesgadas que pueden llevar a recompensas espectaculares. Esa filosofía choca naturalmente con la mentalidad estructurada y sistemática que prefieren muchos entrenadores tradicionales. Aceptar a una jugadora como Clark requiere ceder cierto nivel de control, e históricamente, la estructura del equipo de Estados Unidos se ha basado en la disciplina y en planes de juego cuidadosamente diseñados. Los entrenadores suelen preferir jugadoras que ejecutan instrucciones como máquinas perfectamente afinadas. Clark, sin embargo, juega más como un artista, interpreta el momento, improvisa en tiempo real y supera los límites de lo que la cancha permite. El choque entre estas dos filosofías era casi inevitable. Sin embargo, la historia del baloncesto demuestra una y otra vez que cuando surge un talento verdaderamente generacional, los sistemas acaban adaptándose. Magic Johnson transformó la identidad vertiginosa de Los Angeles Lakers, y décadas después, Stephen Curry transformó por completo la forma en que los Golden State Warriors abordaban el ataque y el espacio. Clark tenía el potencial de impulsar al equipo estadounidense hacia una evolución similar, introduciendo una nueva visión de cómo se podía jugar el baloncesto a nivel internacional. En cambio, el programa intentó encajar su creatividad en un molde rígido, y cuando no funcionó al instante, la oportunidad se descartó. Al hacerlo, es posible que hayan perdido una oportunidad única de mostrar el futuro del baloncesto al mundo entero. Sin embargo, quizás esta tensión acabe haciendo que la historia de Clark sea aún más impactante. Los grandes atletas a menudo construyen su legado no solo a través del éxito, sino también a través de la resistencia. Las dudas, el escepticismo y los obstáculos que se le presentaron no han hecho más que intensificar la atención en torno a su ascenso. Cada actuación se convierte en una respuesta, cada gran tiro, un recordatorio más de que el deporte está evolucionando, lo acepten o no las instituciones. Y si la historia nos ha enseñado algo, es que el juego eventualmente se inclina hacia aquellos que lo redefinen. Si quieres más historias profundas, drama detrás de escena y las batallas no contadas que dan forma al futuro del baloncesto, asegúrate de suscríbete, activa las notificaciones y deja un comentario a continuación. Con tus ideas. ¿Crees que Caitlin Clark acabará cambiando el sistema del equipo estadounidense o que éste la obligará a adaptarse? Hablemos de ello y estate atento al próximo análisis.